Y ahora nos vamos a lanzar a resumir rápidamente las cosas. Vean, estamos otra vez en el Apocalipsis 8. Y dice en el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta, ¿no? Y fue hecho granizo, fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y se quemó toda hierba verde. Ahora, esto es el comienzo de toda una secuencia de eventos. Estas trompetas a veces son llamadas plagas, son simplemente juicios preliminares, lo hemos estado diciendo. Son juicios derramados en respuesta a las oraciones de los creyentes. La forma exacta en que han de ser cumplidas cada una de estas cosas no lo sabemos, pero no tenemos que saberlo. Lo vuelvo a decir. El propósito de la escatología, lo hemos dicho desde un principio, no es para que entendamos cada detalle. No es necesario ni siquiera dogmatizar respecto a todas las controversias, ¿no?, que vamos a encontrar aquí y más adelante en el mismo libro. El punto es lo mismo. Estas cosas van a suceder. Y cuando llegan a suceder, no importando el cómo ocurren, los creyentes serán protegidos de estos eventos. Esto lo vamos a explicar viendo el capítulo 7 y los creyentes sellados antes del comienzo de todo esto, ¿sí?, protegidos del daño. Lo vamos a leer más adelante, cuando en el Antiguo Testamento los judíos fueron protegidos de las plagas que cayeron sobre los egipcios, ¿no? En los capítulos 7 al 11 del Éxodo encontramos con cada ejemplo cómo fueron protegidos del daño espiritual, de la ira de Dios, y aún en varios ejemplos de los efectos físicos de estos juicios, ¿no? Y el punto es entonces que estas trompetas, que son juicios preliminares pronunciados, ¿no?, en contra del mundo, no pueden hacer daño alguno a los creyentes. Y esto es otra ilustración de lo mismo. Nos ayuda muchísimo entender este punto. Ahora, las 4 trompetas que tenemos en el capítulo 8 afectan desde la perspectiva de una interpretación literal de las palabras, afectan el ambiente de este planeta, la ecología, ¿no? Los medios necesarios para sobrevivir, los medios necesarios para sostener la vida en la tierra. Afectan la comida, el agua, el mar, la atmósfera, la luna, el sol, incluso se refiere en este contexto incluso a las estrellas, ¿no? Y el hecho de que afectan el medio ambiente y los medios necesarios para sostener la vida en la tierra, el mar, lo vuelvo a decir, las fuentes de agua, la vegetación, sin hablar de más cosas, es algo importante porque no hay duda alguna respecto a cómo muchas de estas cosas han sucedido, cosas semejantes a estas a lo largo de la historia. Fenómenos que afectan la vida en esta tierra siempre han ocurrido. Eso es el punto, ¿no? A lo largo de la historia humana han sucedido muchas cosas semejantes a estas. Hemos visto, ¿no?, en esta gran ciudad, terremotos, ¿no? Hemos visto el fenómeno en diferentes épocas en la historia de agua contaminada. Hemos visto explosiones volcánicas. Hemos visto el fenómeno de granizo. Hemos visto el fenómeno de contaminación en el aire, en la atmósfera, en esta ciudad en donde vivimos, ¿no? Hemos visto cosas parecidas a estas, obviamente en un grado menor, pero cosas parecidas siempre han sucedido a lo largo de la historia humana, han ocurrido. Y algunas de las trompetas aquí parecen indicar fenómenos naturales, lo que nosotros llamaríamos desastres naturales, ¿no?, que han de suceder en un futuro y que han sucedido en una forma cíclica y preliminar a lo largo de la historia en cierta medida. Pero estos fenómenos afectan la vida física en este mundo. Este es el punto. Y lo vuelvo a repetir, son juicios preliminares que anuncian el juicio final, que apuntan
a la ira de Dios en contra del pecado. Entonces, estas trompetas son, por lo menos al principio aquí, las 4 que tenemos en el capítulo 8, son de esta índole y pudieran haber tenido cumplimientos parciales y múltiples en diferentes épocas, en diferentes momentos en la historia. Ese es el punto, ¿no? Ahora, son muy parecidas estas cosas, y vean en la lista que tenemos, a las copas de ira que van a suceder al final de la historia de este mundo. Estas copas de ira que tenemos narradas en el Apocalipsis 16, ustedes pueden ver la semejanza entre estas trompetas y las copas finales de ira. Las trompetas, vean, granizo, acabamos de leerlo, ¿no? Pero que afecta con los árboles y el pasto verde, etcétera, una tercera parte, un tercio, ¿no? De la tierra. Pero al final, las copas acaban con todo. Ustedes pueden leer en su tiempo libre, no vamos a tardar, pero el detalle, por lo menos hasta el número 4 en la lista, la cuarta trompeta, es un tercio, ¿no? Una tercera parte. ¿Sí? Pero al final, si al principio en las trompetas es aguas que se vuelven amargas, ¿no? Y mucha gente se muere, al final las aguas se vuelven sangre, ¿no? Y matan a medio mundo. ¿Sí? Si es al principio los seres vivos, no un tercio de los seres vivos en el mar, un tercio de los barcos destruidos, al final el mar se vuelve sangre y todo lo que hay en el mar se muere. Y esto es una simplemente forma comparativa, lo que tenemos aquí, una ilustración comparativa, una forma para comparar la naturaleza parcial o incompleta de estas trompetas con lo que sucederá al final con las copas de ira. No hay una semejanza incluso entre estas cosas y las plagas que cayeron sobre los egipcios, lo vuelvo a repetir en el libro de Éxodo, y la idea es muy sencilla. Antes de que los judíos fueron librados de la esclavitud en Egipto, los egipcios fueron juzgados. Mientras que los judíos estaban milagrosamente protegidos de estos juicios, los egipcios sufrían horriblemente, ¿no? Y antes del éxodo final, porque el Apocalipsis utiliza la misma idea, antes del éxodo final del pueblo de Dios de este mundo en su forma presente, este mundo ha de ser juzgado, ¿no? Y tal como los juicios que cayeron en contra de los egipcios fueron juicios reales, físicos, ¿no? Y concretos, que realmente sucedieron en aquel entonces, estos juicios son de igual manera reales y han de suceder antes del fin de este mundo. Entonces ahora vamos a señalar una serie de principios básicos acerca de estos juicios y las trompetas que nos servirán para ir profundizándonos más. La primera cosa es, la causa de estos juicios o trompetas es sobrenatural. Y hay que apuntar este detalle. Es algo sobrenatural lo que está metido de por medio en todo esto. Sobrenatural, ¿por qué? Porque estos juicios proceden directamente del trono de Dios en relación con las oraciones de su pueblo. Dios es el autor y la causa de cada una de estas cosas. Estos fenómenos proceden en forma sobrenatural del trono de Dios. Ahora, segundo, los medios usados para realizar estos juicios pudieran ser completamente naturales. Y lo vuelvo a repetir. Se mencionan aquí toda una serie de fenómenos naturales. Los ángeles que salen para llevar a cabo estos fenómenos tienen control sobre los medios naturales que controlan la vida en esta tierra. Entonces, los medios para realizar estos juicios sobrenaturales pudieran ser completamente naturales, pudieran ser, para decirlo en otra forma, en un momento dado pudieran ser fenómenos humanos, ¿no? Metidos de por medio, o una combinación de instrumentos humanos obrando en relación con ángeles. Este fenómeno se ve en el Antiguo Testamento en todas las guerras. Hay
en lo que vemos en la tierra una guerra. Y metido de por medio en la guerra hay fenómenos sobrenaturales. La flecha dirigida exactamente, ¿no?, a tal o cual persona. O las circunstancias previamente preparadas para matar a una muchedumbre de personas. O en medio de la batalla humana, fuerzas, y la idea aquí son ángeles, ¿no? Y vimos en una de las sesiones anteriores una serie de estudios sobre los ángeles, pero ángeles trabajando en forma oculta, en forma secreta, ¿no?, para manipular lo que los soldados hacen, para producir ciertos resultados. Entonces, el punto es, estos fenómenos son naturales y a la vez sobrenaturales, ¿no? Dios puede usar a sus ángeles o puede usar a los seres humanos. Dios puede alterar o cambiar, incluso modificar la así llamada madre naturaleza, ¿no? Y todos los fenómenos naturales están bajo su control. Eso lo vemos en el ministerio público de nuestro Señor Jesús, hasta la atmósfera, ¿no? La realidad de Cristo controlando el clima, ¿no? El viento, las olas, todo está bajo su control. Entonces, los efectos de estos primeros fenómenos, las trompetas que están en el capítulo 8, son, escuchen con mucha atención, desastrosos en la tierra. Resultan en sufrimiento y muerte. Los efectos son físicos y reales en este mundo. Y esto es lo que vemos, lo vuelvo a repetir, en todos sus juicios a lo largo de la Biblia. Vemos en el mundo antediluviano que todo un mundo destruido, ¿no? Todo un mundo desaparecido, todo un mundo ahogado, ¿no? Un efecto físico. Vemos en Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que estamos diciendo, un fenómeno sobrenatural, desciende del cielo fuego y azufre, pero Dios lo envía, ¿no? El fenómeno es real, es físico, y el efecto es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo vemos, lo vuelvo a repetir, en las plagas que Dios visitó sobre los egipcios, es lo mismo. Lo vemos de igual manera cuando los judíos crucificaron a nuestro Señor Jesús. Toda una serie de fenómenos. Tenemos uno de los sermones de Spurgeon acerca de los milagros, ¿no?, que sucedieron a la hora de la muerte de Cristo, pero eran fenómenos físicos reales que nosotros calificamos como milagros, ¿no? Y el punto es que Dios siempre ha juzgado en esta forma. Y Él está decidido a intervenir en la historia de este mundo para traer exactamente lo que estas trompetas mencionan. Y el efecto será, lo vuelvo a repetir, sufrimiento y muerte en la humanidad, ¿sí? Ahora, cuando nos preguntamos por qué esto es así, ¿cuál es la respuesta? ¿En dónde encontramos la respuesta? Génesis, su capítulo 3. El pecado humano trajo en forma sobrenatural una transformación a esta tierra, a la naturaleza, al código genético de este cuerpo, a los animales, o sea, a la vegetación, al reino animal. Todo fue afectado por el pecado humano. Y el resultado, sufrimiento y muerte. Y Dios ha establecido esta relación entre el pecado, ¿sí?, y el sufrimiento. Es una relación la cual nadie puede negar, y es una relación la cual en el contexto del Apocalipsis Dios destaca una y otra vez, ¿no? La relación entre, por ejemplo, los 4 caballos del Apocalipsis que vimos en uno de los estudios anteriores, estos 4 caballos que parecen ser fenómenos sobrenaturales, afectan la vida política, afectan la vida nacional, la vida económica, la vida física e incluso la vida espiritual de los seres humanos. Porque Dios ha establecido siempre esta relación. El pecado resulta en sufrimiento, el pecado trae miseria, el pecado trae desgracia, el pecado siempre trae el juicio de Dios. Y no importa si se trata de nuestro pecado personal o
los pecados de nuestra nación o de nuestro pueblo, los pecados de nuestra sociedad, los pecados de X grupo dentro de la sociedad, los pecados de los gobernantes, los pecados de los reyes, los pecados de los políticos, no importa, el efecto siempre es lo mismo, sufrimiento que puede conducir por fin a cualquier persona a la muerte. Ahora, al mismo tiempo, vamos a adelantarnos aquí un poco. Vean hasta el final del capítulo 9 para adelantarnos un momento. Este punto es crucial. Estos juicios preliminares, según el versículo 20, no resultan en el arrepentimiento. Dice, los hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron. Y la frase aún no quiere decir que los otros tampoco, ni en un momento anterior, nadie se arrepintió de las obras de sus manos, ¿sí? Para que ya no adorasen a los demonios, ni a las imágenes, etcétera, etcétera. No se arrepintieron. La fórmula se repite en el versículo 21. Continuaron pecando. Y el punto es crucial. Estos juicios preliminares son justicia vengativa, son retribución, son el castigo de Dios, son el justo juicio de Dios. No son juicios que tienen el propósito de corregir o cambiar. No son ni siquiera suficientes para producir esto. El arrepentimiento es el don de Dios, por un lado. Pero por otra parte, el hombre es tan caído, tan depravado, tan aferrado a sus pecados, que cuando estos pecados producen miseria, sufrimiento y muerte, ni aún así, esto lo vemos en cada funeral, en cada tragedia, en cada pérdida, la gente en conversa, a menos que Dios intervenga, no quiere arrepentirse y no se arrepiente. El punto es crucial. Estas cosas no van a traer arrepentimiento a este mundo, ¿no? Eso no es su propósito, no es su diseño. Entonces, la próxima cosa aquí, estamos tratando de llegar exactamente a la lectura, una explicación de cada punto. La próxima cosa es la gran controversia acerca de si hay algo literal o algo simbólico en cada uno de estos fenómenos. Y esta controversia no la vamos a solucionar el día de hoy. Solamente digo lo que ya hemos dicho. Hay cosas parecidas a estas en la historia que han sido reales, ¿no? En el libro de Éxodo, las plagas visitadas sobre el pueblo de Egipto, plagas reales, ¿no? Esa es la idea. Y hay muchas personas que al leer todo eso dicen, no, todo es simbología, todo es algo figurado o figurativo o espiritual y no debemos tratar de interpretarlo en una forma literal. Ahora, la respuesta la vamos a ir viendo, ¿no? A las personas que dicen que todo esto es espiritual, les vamos a ir contestando en parte el día de hoy, pero no vamos a solucionar todos los misterios. Ahora, vean la primera cosa, vuelvan a leer aquí en el versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, granizo, fuego mezclado con sangre fueron arrojados a la tierra, y el resultado, la tercera parte de los árboles fue quemada y se quemó toda hierba verde. Entonces, aquí hay una serie de cosas en esta primera trompeta. Las cosas son, primero, fuego y granizo, ¿sí?, mezclados. Y muchos han dicho que el fenómeno no es natural, podríamos discutirlo, es algo raro, sin lugar a dudas. Porque fuego y granizo mezclados no son necesariamente algo totalmente natural, es algo que ha sucedido y que puede suceder bajo ciertas circunstancias. Pero el hecho de que toda la hierba verde es quemada, ¿sí?, esto sería el efecto natural de este fenómeno, ¿no? Toda la hierba verde quemada, 1/3 de los árboles quemados, ¿no? Y el único elemento raro en esta descripción es, ven la palabra, con sangre, dice.
granizo y fuego mezclado con sangre. Y eso solo puede indicar una matanza. ¿Sí? Que este fenómeno matará a muchos seres vivos. Si es físico, eso sería el resultado. Morirían, ¿no? Aves, animales, bestias de la tierra, incluso hombres de un fenómeno de esta índole, morirían muchos seres vivos. Y se mezclaría el granizo, por lo menos el granizo, con sangre. Pero el texto dice granizo y fuego mezclado con sangre. Podríamos discutirlo, ¿no? Si en una bomba, en una explosión, la sangre puede mezclarse con el fuego o no. Pero esto termina afectando la tierra. Y cuando la descripción es una tercera parte de los árboles, la tercera parte fue quemada y toda la hierba verde, el resultado físico de esta trompeta sería por lo menos escasez de alimentos, sino una hambruna a nivel mundial. Sufrimientos de en una escala prácticamente mundial ocurrirían como resultado de esta trompeta. Ahora, la segunda trompeta, en el versículo 8, rápidamente tenemos que apurarnos, dice como un gran monte, vio algo parecido, la frase como es crucial aquí, es una semejanza a una montaña, y vean lo que dice, ardiendo con fuego. Y esta montaña ardiendo con fuego fue lanzado en el mar, y el resultado, la tercera parte del mar, se convirtió en sangre. Ahora, ¿qué es esto? Y lo vuelvo a repetir, muchos dicen, no, esto es claramente un símbolo, pero pudiera ser un símbolo o no. Porque la Biblia habla constantemente usando un lenguaje parecido a esto, hablando de ciudades y naciones y montes en forma simbólica. Esto es cierto, ¿no? Incluso algunos dicen que ese es el gran símbolo de Babilonia. Pero hay tanto sobre la caída de Babilonia en el libro del Apocalipsis que es absurdo meter eso de por medio aquí. Pero vean en Lucas, no pierdan de vista nuestro texto, guarden en mente los textos que leímos al principio de este estudio. Todos estos textos describen fenómenos desastrosos en la tierra que matan a medio mundo, que dejan a muy pocos vivos, ¿no? Son fenómenos físicos que conviertan los cuerpos de los hombres en estiércol, para decirlo así, esto es el efecto final, son reducidos a ese nivel, al polvo, dice uno de los textos, ¿no? Y los físicos, o los efectos físicos que vimos en la lectura al principio de nuestro estudio, nadie duda de que sean efectos reales. Ahora aquí en Lucas 21 ven el comentario de nuestro Señor Jesús, después de hablar de una secuencia de eventos con los judíos llevados cautivos a todas partes del mundo, Jerusalén pisoteada por los pueblos gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, en 24-21 de Lucas estamos leyendo. Y esto es una secuencia de eventos que tiene que ver con 70 DC, con los judíos llevados cautivos a todas partes del mundo, Jerusalén quedando bajo el control de pueblos gentiles, ¿no? Hasta el cumplimiento de los tiempos de los gentiles, que es un evento escatológico que marca una división del tiempo muy cerca al fin. Entonces, vean, ¿habrá señales en el sol? Esto es ahora el testimonio de nuestro Señor Jesús. Señales en el sol. Ahora yo les pregunto, ¿señales en el sol son reales o figurativos, no? Estos fenómenos. ¿Qué quiere decir señales en el sol? ¿Se trata de algo real y físico? Les pregunto. Señales en la luna. ¿Cómo puede haber señales simbólicas o espirituales o figurativas en la luna? Les pregunto. Y en las estrellas, la misma fórmula que estaba en algunos textos que vimos al principio y que vamos a ver en un momento en estas trompetas, está aquí. Y luego dice, y en la tierra, angustia de las gentes por la confusión, por el rugido del mar, del oleaje, ¿no? Las ondas del mar. Y esto es una catástrofe en nuestro sistema solar
evidentemente efectos en la gravitación, efectos en la relación exacta y balanceada entre el Sol, la Luna y la Tierra, y el resultado en 26, vean, llenos de terror, ¿no? El mundo acabándose aparentemente, vean, cuando dice secándose, se desmayarán los hombres a causa del terror y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Y la frase a la rondez de la tierra es hasta la tierra, el planeta, el globo. Es un efecto cósmico, físico. Está siendo sacudida la tierra misma, y luego se repite la fórmula: sacudidos los poderes de los cielos, conmovidos los poderes de los cielos, ¿no? Y esto es el espacio exterior, no simplemente la atmósfera. Ahora les pregunto si esto es algo físico o no. Lo que tenemos aquí en la ilustración que nos da nuestro Señor Jesús. ¿Es algo físico? ¿Es algo real? ¿Sí o no? Ahora vuelven al Apocalipsis 8. La respuesta es que sí. ¿No? La respuesta es que sí. Algunos han interpretado el efecto físico tomando las palabras literalmente, diciendo una montaña ardiendo con fuego pudiera ser desde un volcán levantándose en medio del océano Pacífico o en cualquier otro océano grande, ¿no? Y causando un desastre. O pudiera ser un meteorito cayendo, ¿sí?, al mar. Y esto ha sucedido muchas veces en la historia de esta tierra. Pero el punto es una montaña ardiendo con fuego, y parece ser de arriba hacia abajo el lenguaje, fue lanzado en el mar. Y el resultado, la tercera parte de los seres vivos en el mar se mueren, y esta es la idea cuando dice se convirtió en sangre. Entonces parece ser algo físico real, ¿no? Y ustedes saben de las películas modernas de estas catástrofes, qué tipo de problemas esto traería a la tierra si fuera a suceder. Y si es algo exacto, si es un meteorito que ha de caer en algún lugar y traer una catástrofe a nivel mundial, con razón están en Hollywood cada otro día sacando una nueva película, para que la gente se vaya acondicionando, ¿no? El diablo sabe si esto va a suceder o no, por lo menos creo que es más experto que nosotros en la interpretación y piensa que la psicología de esto le sirve, ¿no? Lo vimos en 3 películas, es normal, no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? No tiene nada que ver con un ángel tocando una trompeta de juicio. Dios no tiene nada que ver. ¿Me explico? La tercera trompeta, hay que apurarnos. En el versículo 10 dice, vean, tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella. En la versión antigua, algunas versiones ponen la palabra meteorito, ardiendo como una antorcha. Y es la descripción, parece ser exacta, de un meteorito, ¿no? Cayó, vean, en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice ajenjo, ¿no? Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Fue contaminada el agua, ¿no? Esto es el agua potable aquí. Y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas, ¿no? Y este fenómeno que pudiera ser ocasionado por un cometa, ¿no?, con su masa gaseosa cayendo, ¿sí?, en las aguas y en las fuentes de agua potable aquí en la tierra, sería algo parecido a esto, ¿no? Pero la interpretación es otra vez, estamos viéndolo en una forma muy sencilla aquí, parece ser literal, ¿no? Aunque muchos dicen, no, esto es otro símbolo, ¿no?, de sufrimiento, de aflicción, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no quieren que sea algo literal? El problema para los que dicen que no es literal es que mata, sí, a muchas personas. Los hombres murieron por las aguas. Ahora, para dar un ejemplo de algo parecido a esto que ha sucedido en el siglo XX,
reactor nuclear en Chernobyl explotó y cayó radioactividad, ¿no? En muchas partes de la ex Unión Soviética, en algunas partes de Europa, y hay muchísimas personas que al beber el agua se contaminaron, ¿no? Y se murieron, no al instante, pero en una forma prolongada, terminaron muertos, ¿no? Y la idea entonces es parecida a lo que estamos leyendo aquí. Ahora, rápidamente, la próxima cosa, y no estamos profundizándonos en los detalles aquí, vean la última cosa en este capítulo 8, dice en el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo, o de la misma manera, la noche. ¿No? ¿Qué es esto? Este fenómeno, muy parecido a la plaga de oscuridad que vino sobre los egipcios en Éxodo 10, ¿no? Parece ser otra vez algo físico. Y lo que indica que se trata de algo físico es la descripción de lo que sucede, ¿no? La idea aquí es algo afectando la atmósfera de esta tierra de tal manera que la luz o los rayos de luz no pueden penetrar, no pueden entrar con su plena intensidad a la tierra. Y si esto fuera a suceder, algo impidiendo que la luz llegara con plena intensidad aquí a la superficie de la tierra, esto tendría que suceder de día y de noche, como el texto lo dice, ¿no? Y tendría que afectar, según la fórmula aquí, un 30% del día, un 30% de la noche. Pero otra vez vuelvo a citar las palabras de Cristo en Lucas. Acabamos de leer este ejemplo, ¿no? Cuando Cristo dijo en Lucas, señales en el sol, señales en la luna. Yo les pregunté, ¿qué tipo de señales? Señales en las estrellas. Y esta trompeta afecta la luna, el sol y las estrellas. ¿En cuál sentido? Impide que su luz llegue aquí a la tierra. En Joel 2:10 dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. En 2:10 y en 3:15, ¿no? Y lo mismo en Mateo 24, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. En Mateo 24:29 es el testimonio de nuestro Señor Jesús. Ahora, para resumir lo que hemos visto hasta ahora, hay 4 trompetas aquí. Estas trompetas las vamos para llegar a una conclusión por el momento. Las podemos combinar estas 4 trompetas en la siguiente forma. Hay muchas especulaciones acerca de lo que pudiera o no suceder con cada uno de estos fenómenos, pero si combinamos las 4 trompetas en un solo fenómeno, ¿no? Si combinamos sus efectos, hay muchos que han dicho que lo que pudiera estar metido de por medio en todo esto es el uso de armas nucleares en una forma no global, no en una forma catastrófica para poner fin al mundo, sino el uso de un número limitado de bombas y misiles, ¿sí? Con cabezas nucleares, traería un efecto parecido a estos que tenemos aquí. Por ejemplo, granizo y fuego mezclado con sangre sería el efecto del uso de armas nucleares en cualquier parte de la Tierra. Es exactamente lo que pasó en Nagasaki y Hiroshima. Granizo, fuego y sangre. Y la muerte de 1/3 de los árboles. Pero ¿cómo es que murieron los árboles? Quemados, dice. Y toda la hierba verde se quemó, ¿no? Otros dicen que algo parecido a un monte ardiendo con fuego que fue lanzado al mar. Dicen que esto pudiera ser algún misil cayendo en el mar y traería exactamente el mismo efecto, ¿no? Otros dicen
que la antorcha cayendo desde el cielo, envenenando las aguas radioactivas, ¿no? Sería la idea. La combinación de estos fenómenos es lo que estamos señalando aquí. Y la atmósfera oscurecida para que, o sea, el humo de estas explosiones terminaría limitando la capacidad de la luz de penetrar por la capa de ozono, y la atmósfera oscurecida parcialmente por el humo, los mares radioactivos, el fenómeno en la Tierra, ya lo hemos visto, no un holocausto, sino el uso limitado de armas nucleares. Eso pudiera o no tener alguna relación con lo que estamos leyendo aquí, pero sería en efectos parecidos, ¿no? Y si Dios quisiera hacerlo en esta forma o no, no importa. Él es el autor de estos fenómenos, ¿no? Ahora, cuando llegamos en un momento vamos a hacer un receso, pero cuando llegamos a combinar los fenómenos aquí y vemos que tienen lo que parecen ser cumplimientos físicos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios quiere hablarnos de esto? Simplemente vamos a comentar aquí 2 o 3 puntos para llegar a un receso. La pregunta es muy importante. ¿De qué nos sirve saber de esto? Algunas personas piensan, bueno, yo voy a esperar hasta que comienzan a manifestarse y entonces me voy a arrepentir, ¿no? Dicen que por eso están aquí, ¿no? Mientras tanto, vamos a la fiesta hoy en la noche, ¿no? Y vamos a poner un ojo en los noticieros y el otro en la fiesta. No, eso es absurdo. ¿Cómo sabemos que es absurdo? Porque las trompetas terminan con lo que ya hemos señalado. Nadie se va a arrepentir. Es lo que el versículo 20 del capítulo 9, el versículo 21, vuelve a afirmar el mismo punto. Nadie se va a arrepentir. Eso es lo que Dios mismo nos dice. Entonces, ¿para qué sirven estas cosas? ¿Por qué es importante saber de esto? Y las respuestas, vamos a dar algunas, ¿no? Primero, al ver Dios interviniendo en la historia para juzgar, aunque supongamos que todo esto sea futuro, escatológico, y no es algo que va a suceder mañana, ¿sí? ¿De qué nos sirve saber de esto? ¿Y la respuesta? La respuesta ya la sabemos. Todos estos fenómenos nos hablan de la relación directa entre el pecado y el sufrimiento, la relación directa entre el pecado y los juicios de Dios, la relación inevitable, ¿no?, entre el pecado y la muerte, porque aquí en las primeras 4 trompetas los efectos son físicos. Y la gente que vive en este mundo, solamente cuando haya algo que pudiera afectar su vida física, ¿sí?, cuando haya algo que pudiera impedir sus placeres terrenales, solamente entonces se molestan, ¿no? Prefieren vivir en un mundo de fantasías, vivir como si el mundo nunca fuera a terminar, engañándose a sí mismos, ¿no? Prefieren vivir como si Dios no existiera y como si Él nunca pudiera intervenir en ningún fenómeno de esta índole. Pero al mismo tiempo vean la gran paradoja que hay en todo esto. Siempre lo hemos notado. La misma gente que quiere divertirse, olvidarse de Dios y perderse en su mundo de fantasías, en el momento en que ocurra cualquier cosa que pudiera traer sufrimiento, catástrofe o muerte a nivel, estamos hablando aquí, físico, es la primera persona que comienza a gritar, ¡ay Dios! O sea, reaccionan así, de repente comienzan a decir, misteriosamente palabras religiosas salen de su boca. Misteriosamente comienzan a orar, misteriosamente comienzan a gritar, pero lo vuelvo a decir, lo hemos escuchado tantas veces, es un fenómeno, cuando ponen las cintas, ¿no?, de alguna catástrofe, grabaron en los servicios de emergencia al fulano disparando y los gritos de la gente, y invariablemente grabaron lo que estaba sucediendo cuando se cayó el avión, grabaron lo que estaba sucediendo en medio del terremoto,
ponen el audio en los noticieros y misteriosamente escuchas la palabra Dios, Dios mío, alguna expresión religiosa de algún de alguna clase, escuchas y pueden ser incluso lo contrario, personas maldiciendo, ¿no? Personas inculpando a Dios. Pero la reacción siempre es la misma, ¿no? Es gente que no quiere saber nada de Él hasta el momento en que su vida física sea afectada, ¿no? Y en ese momento, eso es lo que sale de sus bocas. Y esto nos enseña que por más que quisieran olvidarse de Él, estas mismas personas saben instintivamente que Dios está metido de por medio en esta relación, ¿no? Y al mismo tiempo muchas personas piensan, al mismo tiempo que está sucediendo la catástrofe, piensan en sus pecados. No estamos diciendo que se arrepientan de sus pecados, pero piensan en sus pecados, ¿no? Y esto es algo que si pudiéramos leer sus conciencias, sabríamos, ¿no?, exactamente lo que está pasando en la conciencia de cada persona, pero hay una lista de pecados que vienen a su mente, ¿no? Y pudieran en un momento dado, ¿no?, hasta no decirlo, pero casi decir el pecado que les ha metido de por medio en este problema. Y para concluir aquí, estas trompetas entonces nos hablan del juicio de Dios, del hecho de que el hombre no es autónomo y del hecho de que tarde o temprano Dios alcanzará a cada persona en conversa con su juicio, ¿no? Y la persona es completamente indefensa, completamente sin defensa, completamente impotente, débil e incapaz de protegerse de estos fenómenos. Y es en ese momento que vemos qué tan pequeños somos, ¿no? Y qué tan fácilmente Dios nos puede quitar la vida, qué tan fácilmente podemos llegar al fin de nuestras vidas en este mundo. Y la gente que no quiere saber tampoco de este punto, comienza a pensar, y es una reacción, es increíble cómo pasa el susto, se murieron ayer 6 en un tiradero en una universidad en los Estados Unidos, sobrevivieron 16 o 20 que simplemente fueron heridos pero no murieron. Luego van pasando con el micrófono preguntando a cada una de esas personas acerca de qué pasó y cómo sobrevivieron, y cada una de estas personas comienza a hablar diciendo, ¡qué suerte!, ¿no? O me di cuenta de la brevedad de la vida, me di cuenta, ¿no?, de cómo es que en cualquier momento algo puede suceder para quitarme de este mundo. Y aún así, lo vuelvo a decir, en relación con estas trompetas aquí, llegando a algo de esta magnitud, la gente no se va a arrepentir, ¿no? Y esto es lo increíble, te quedas preguntando, ¿te pasó aquello? Sí. ¿Sobreviviste? Sí. ¿Cómo te sentiste? Y te describen todas las emociones y la reacción, y ahora piensas, este es el momento oportuno para que busque o para que encuentre esa persona a Dios, ¿no? ¿Y la reacción? ¡Qué suerte! ¿No? Pero para el creyente, y para concluir, vamos a decir esto, no es suerte, no es casualidad, no es algún accidente, ¿no?, lo que ha sucedido. Para el creyente, todas estas cosas las interpretamos en otra forma, tal como estas primeras trompetas lo indican. Son advertencias, ¿no? Son advertencias preliminares. En el contexto aquí, supongamos que todo esto fuera a suceder, nadie se fuera a arrepentir, tal como lo dice la interpretación literal del texto. Cada creyente viéndolo estaría pensando que, ¿por qué no pueden ver lo que nosotros vemos?
Y la respuesta es su ceguera espiritual, es su depravación total, es el hecho de que no quieren doblegarse, es el hecho de que son incapaces de arrepentirse. Y es por lo tanto que vean en el versículo 13, para hacer un receso y nos quedará media hora para las dos trompetas finales. Vean lo que dice. En el versículo 13, hay 3 veces de los que moran en la tierra. Esto es lo que ya pasó, es una cosa, y ahora viene algo peor. Y hay un gran misterio en la traducción y la explicación del uso de esta expresión, porque es tanto una advertencia, de los moradores de la tierra, ¿no? Porque lo que ya sucedió es una cosa y lo que viene ahora es peor. Esa es la idea. Si una cosa ya sucedió, ya terminó, y ahora lo que va a suceder es algo mucho más grave. Y ahora ven con mucha atención lo que sucede. Esta palabra también es una palabra que no se puede traducir porque es más que advertencia, es una forma para lamentar. Es una forma para sentir una profunda tristeza, una profunda pérdida, una profunda reacción emocional. Está metida de por medio en esta palabra hay. Y el punto es crucial, ven, es un ángel el que sale diciendo en alta voz, gritando, ¿no? Tanto hay advertencia, ¿no? Como hay, qué tan triste, trágico, ¿no? Es una profunda lamentación metida de por medio en el asunto, con un ángel, si pudiéramos decirlo, vamos a tratar de decirlo en otra forma. En esta forma quizás se explicaría la idea. Es como si el ángel estuviera al mismo tiempo que clamara y pronunciara todo esto, como si estuviera llorando. Diciendo lo que ya pasó es una cosa. ¿Son capaces de llorar? No vamos a discutirlo en el momento. Yo les pregunto, ¿no? ¿Son capaces de derramar lágrimas los ángeles? Les pregunto, ¿no? Es una terrible tragedia lo que ya sucedió, ¿sí? Y lo que está por suceder, peor aún. Entonces el ángel sale diciendo, ay, ¿no? Y la palabra no basta para describir la mezcolanza de emociones, sentimientos, la reacción de un ángel de Dios al ver todo esto. A mí me convence de que hay algo físico, trágico, horrible, espantoso, catastrófico metido de por medio en estas primeras cosas, ¿no? De otra forma, ¿de qué serviría simplemente lamentarlo, no? Como si fuera algo simbólico, no creo. Como si fuera algo espiritual, no. La parte espiritual viene en la próxima trompeta, en donde sale un ejército de demonios, ¿no? Para atormentar a la gente. Esto es netamente espiritual, lo que va a suceder en la quinta trompeta. Y entonces, para concluir, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo reaccionaremos nosotros? Supongamos que vamos a vivir nosotros hasta el fin de este mundo, hasta la segunda venida de Cristo. ¿Seremos capaces de reconocer el cumplimiento de estas cosas? Les pregunto. ¿Podremos llegar al momento de decir, caramba, lo que acaba de suceder en tal parte del mundo es la trompeta X, ¿no? Les pregunto. Si será así tan evidente, tan abierto, tan claro como para poder decir, caramba, lo que estamos viendo en la televisión y sacamos la Biblia y estamos leyéndolo y parece ser exactamente lo que dice aquí.
Les pregunto si sucederá así. ¿Sí o no? Yo no estoy contestando. Solo digo lo siguiente. Si sucede así, lo que indica el argumento aquí es, lo vuelvo a decir, importante. Los únicos que lo verán así son los creyentes, nadie más. ¿Por qué digo eso? Ese es el porqué del Apocalipsis, ¿no? Porque aquí tenemos el partido grabado. Porque aquí tenemos el filtro, aquí tenemos la perspectiva, aquí tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, ¿no? Y nosotros tenemos nuestros ojos abiertos para ver. ¿No? Esto siempre ha sido un gran misterio, de cómo pueden ir cumpliéndose. Llegando a las copas de ira, nadie duda de que son reales y terminan con el mundo. Esa es una parte del debate en que nos hemos enredado en esta tarde, de cómo interpretar esto. Nadie duda de que en el capítulo 16 todo pone fin, ¿no? Definitivamente fin. Y al mismo tiempo siempre nos hemos preguntado, pero ¿cómo pueden suceder estas cosas? Y las personas no percatarse, no les cae el 20, no se dan cuenta. Y ahora para concluir aquí, la respuesta, escuchan, de la misma manera que andaba un hombre que había cumplido al pie de la letra cada profecía, ¿no? Cada detalle, y andaba haciendo milagros, hasta, lo hemos dicho 1000 veces, hasta resucitando a los muertos. Y se quedaron ciegos los judíos, millones de ellos, de principio a fin. Y aun cuando ocurren milagros a la hora de su crucifixión, ¿no? Un terremoto y otros resucitados de los muertos y una densa oscuridad que cubrió el monte del Calvario hasta que un pagano, soldado romano, centurión, viendo todos estos fenómenos, le cayó el 20 y dijo, es el Hijo de Dios, ¿no? Es el verdadero. Y los líderes de los judíos que estaban ¿a cuántos metros de él? Viendo los mismos fenómenos. ¿Se asustaron? Sí. Y se endurecieron más. Y sigo tratando de concluir, porque ven lo que acabamos de meter de por medio en el asunto. Esos judíos que se endurecieron más, hasta el extremo de decir después, y este dijo que se iba a resucitar, entonces vamos a mandar a los soldados y vamos a sellar la tumba y vamos a hacer todo lo necesario para que no pueda resucitarse. ¡Qué locura! ¿No? Si pensando, pudiera ser capaz de hacerlo, entonces lo vamos a impedir. ¿No? Si fuera capaz de hacerlo, ¿cómo podrían impedirlo? Pero vean su ceguera, vean su locura, vean su necedad. En vez de arrepentirse, lo que está metido de por medio en todo esto es, se endurecen más. ¿No? Y esto es lo que vamos a ver. Si eventos y fenómenos como estos llegan a suceder en la historia futura de este mundo, en la historia próxima de este mundo, lo que vamos a ver como resultado es un fenómeno masivo de endurecimiento, de enojo. Y la gente saldrá diciendo, ¿cómo es posible que Dios haya hecho esto? Si ese Dios existe y es real y si lo profetizó y ya lo cumplió, entonces tenemos más motivos que antes para oponernos a Él. Tenemos más motivos que nunca para no creer en Él.
Así reaccionaron los judíos ante algo mucho más fuerte que esto. Así reaccionaron, ¿no? Y es la misma reacción que siempre sucede. Lo vimos aquí en la Ciudad de México. ¿Cuántos días tardaron después de los temblores del 85? Los templos llenos. Y estamos 20 y tantos años después y la gente más endurecida que nunca. Y si fuera a volver a suceder, peor aún. Oremos.